Es Romina Cortés, que es licenciada en nutrición, es integrante de USIN, Colectivo por la Soberanía Alimentaria y la Salud de los Territorios de Tierra del Fuego, y también está en la red Caliza, que ella nos va a saber decir bien qué es, y bueno, está ahí trabajando en una cátedra también de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, así que la saludamos a Romina Cortés. Romina, ¿cómo te va? Mi nombre es Gonzalo Zamora, estoy junto con Agustina Faure y con Natalia Caso aquí desde el Delivery. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias por... Bueno, básicamente, Gonza, eso que hablabas tiene que ver con que los alimentos ya no son vistos simplemente como alimentos, sino como mercancía. Es un commodity. Entonces, son una moneda de cambio y simplemente se ven para generar una ganancia. Uh-huh. Después atrás quedamos todos nosotros y la humanidad que come y que se tiene que alimentar con esos alimentos. Claro. Mientras más ultraprocesamiento y mientras una cadena más larga, más valor agregado. Uh-huh. Romina, menos nutrientes. Claro, es todo más, para poder generar el rendimiento necesario, le meten todos los químicos que hacen falta, los procesos se acortan y eso hace que vos tengas más volumen de alimentos, pero menor calidad. Entiendo que estás diciendo eso. Y sí, todo el avance tecnológico... A ver, la ciencia nos ha traído muchísimos beneficios, pero también ha traído otras cosas que no han sido un beneficio para nosotros y nosotras. Por un lado, y bueno, pasó hace poco con la aprobación del trigo transgénico, o sea, se van modificando las materias primas, los alimentos, para que puedan seguir, digamos, sosteniendo una producción, que es un mito, que es una mejor producción, y los van modificando para que puedan sobrevivir, le pongamos así, a algunos químicos, entonces matan todo el resto, lo fumigan, lo sostienen solo como si fuera básicamente un laboratorio, pero en la tierra esos químicos se van, vamos a poner agrotóxicos, yo lo voy a decir así, hay muchos que los llaman agroquímicos, pero para nosotros son un agrotóxico, son nocivos para la salud, la OMS ya lo declaró, en el caso del glifosato, que es cancerígeno, uh-huh. Y cada vez avanzan mucho más, entonces la transgénesis, y muchas veces sirve, sí, para que pueda sobrevivir una sequía, para mejorar la transgénesis, está es natural en muchos casos, que se han ido modificando alimentos, pero en este caso lo que hacen básicamente es modificar una semilla para que pueda ser más resistente a un agroquímico. Eso echan más. Y ese es el alimento que después nosotros consumimos. Entonces claro. Lo siguen modificando, lo siguen haciendo más duro ese agroquímico para que todo lo demás muera. Ven eso los insectos que son necesarios para sostener los ecosistemas, contaminan la tierra, contaminan el agua, contaminan el aire. Quizás nosotros en Tierra del Fuego no lo vemos tan marcado porque no vivimos en un lugar donde haya una producción extensiva de alimentos, pero sí, si viajamos en algún momento a alguna provincia como Buenos Aires, como Santa Fe, como Entre Ríos, como Córdoba, como La Pampa, grandes extensiones de un solo vegetal, que no está visto en la naturaleza, no existen esos ecosistemas, son artificiales. Y eso es el problema que tiene específicamente. Y después, atrás de eso, hay una empresa, como ya lo dijiste, pocas empresas que manejan los alimentos en el mundo, que se apropian de esa semilla modificada. Entonces, ¿qué se va perdiendo? La biodiversidad. O sea, nosotros tenemos una diversidad amplísima de alimentos que están distribuidos en nuestro país, en nuestra provincia. Por ahí nosotros, por una cuestión climática, tenemos mucha menos cantidad, pero a nivel mundial de papas no hay una papa o dos papas que son las que consumimos nosotros cuando compramos en un supermercado. Hay millones de diversidad de alimentos. Lo que pasa es que con el transgénesis se patenta esa semilla, entonces queda en manos de esa empresa. Ya no es de las personas o de las poblaciones o de las comunidades, es de una empresa. Entonces la modifican genéticamente, nos contaminan, nos matan, ¿sí? Matan no solamente enferman a las personas, sino también a la biodiversidad y se hacen cargo de esa semilla. Y se van desapareciendo. Ese es el tema también, que se siembra un solo trigo. El trigo de esa empresa, entonces el productor tiene que volver a comprarle a esa empresa todo el paquete tecnológico para volver a poder sembrar el año siguiente. Y es un tema muy grave, porque los pequeños productores no acceden a esa batería de productos. Entonces se va perdiendo la producción más saludable, más sostenible y amigable con el medio ambiente, la diversidad.
Romina, te llevo por ahí algo un poco más base, digamos, que sería, cuando hablamos de soberanía alimentaria, yo pienso en dos cosas diferentes. Una, en la soberanía que puedo llegar a tener desde mi lugar, desde una vecina, desde una madre que quiere cocinar por ahí más sano, sin comprar tanto envasado. Y también pienso en una soberanía alimentaria desde un país, que tenga una empresa que sea del país y que pueda fabricar comida y que pueda regular precios. ¿Hablamos de las dos cosas? ¿Hablamos de otra cosa? Contanos cómo es. Exactamente, hablamos de las dos cosas. El término, digamos, la construcción del término de soberanía alimentaria por ahí tiene una definición como más común, pongámosle, que es el derecho de los pueblos o de las personas a decidir qué consumir, cómo producirlo, cómo distribuirlo, ¿sí? Ese es como un concepto general. Pero es así tal cual vos lo decís, uno lo va construyendo, un territorio lo tiene que construir. Bueno, nosotros decimos, bueno, por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo decíamos, no, en Tierra del Fuego no se puede producir nada, absolutamente nada, tenemos que traer los alimentos de afuera, tenemos una soberanía actualmente muy frágil, y de hecho lo vimos durante, quizás lo más reciente es la pandemia, pero digamos, producimos un 3% nada más de alimentos. En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. Hoy eso se está modificando y bastante en muchísimos sectores involucrados en que pretenden traccionar la producción en Tierra del Fuego, pero es muy baja. O sea, no podríamos sostener nuestra alimentación como territorio solamente hoy actualmente con lo que producimos en Tierra del Fuego. La idea es ir avanzando a que podamos tener una soberanía alimentaria más concreta. Nosotros, por eso digo, el concepto de soberanía alimentaria se construye en función de las personas que habitan el territorio. Entonces podemos decir esto, a nivel individual, si uno piensa en la soberanía alimentaria de su grupo más primario, de su familia, de su contexto, puede pensar en la soberanía de su barrio, en la soberanía de su ciudad, y siempre lo que permite, digamos, este concepto incluye la seguridad alimentaria, ¿sí? Incluye la seguridad alimentaria, pero lo que da la soberanía alimentaria es esa posibilidad de que de que ese concepto lo repiensen y lo piensen las personas que viven en ese territorio. Uh-huh. Entonces, es una cuestión de diálogo, de ponernos de acuerdo, a veces son muy encontrados, hay mucho conflicto entre las personas que habitan ese territorio, ¿sí? Hay intereses encontrados. Si vuelvo a repetir, si viviéramos en un lugar donde tenemos una cantidad de productores convencionales, monocultivos, y estaríamos teniendo otras discusiones, como existen en Santa Fe con los pueblos fumigados, en Entre Ríos, una lucha permanente de las comunidades para que no dejen de ser envenenadas, un pibe en una escuela rural que le estén fumigando arriba de la cabeza. Entonces, hoy por ahí nuestra diálogo y nuestra construcción en Tierra del Fuego es poder acompañar, poder traccionar una producción local, chiquita, como se empiece, digamos. No hace falta pensar en que vamos a llenar una verdulería, una góndola. Y también ser más conscientes de que tenemos que apostar por lo que podemos producir acá. Hoy muchísimas familias están haciendo agricultura familiar y se están dando cuenta de que, mira, crece el repollo. Yo nunca me lo hubiera imaginado. Crece el coliflor y el brócoli afuera. Y uno hace 20 años atrás decía, no crece nada. Y hace 60, 70, 80 años atrás, todos se mantenían con la huerta familiar. ¿Y cómo es esto? Porque habitualmente escuchamos que hay récord de producción de trigo o de soja, se habla mucho también, pero también se escucha a los productores decir que ellos ganan muy poco cuando la venden. ¿Cómo es esa realidad en la producción de los alimentos en nuestro país? Y ahí volvemos a la discusión del principio de los grandes concentradores de los alimentos. Por ejemplo, cuando hablamos de trigo, de monocultivo, son commodities, digamos, es un paquete de mercancías y que muchas veces ni siquiera solo se utilizan para la alimentación, digamos, biocombustibles, algunos se usan para plásticos, aditivos alimentarios. Hoy uno agarra un paquete de alimentos y dice, bueno, esto puede ser tal cosa, y cuando lo empieza a leer sabe que
Mira, tiene soja, mira, tiene tal cosa, tiene tal aditivo, tiene jarabe de maíz de alta fructosa, digamos. Se separa totalmente. El tema es que quien sostiene nuestra alimentación son los pequeños y medianos productores, ¿sí? No el gran productor de trigo, de maíz, de soja. Porque, de hecho, nosotros, si no fuera porque está agregada en muchos alimentos, es un país donde hay un bajo consumo de soja, no lo podemos comparar con otros. Y la soja no era mala en su comienzo, era un alimento. De hecho, cuando yo estudié en la universidad, hace 10, 12 años atrás, nos decían, la gente tiene que comer soja porque es un gran alimento, es una legumbre, tiene un montón de propiedades. No tiene nada que ver a la soja que hoy existen como aditivo, son esto. Y ustedes lo pueden comparar cuando uno ve un campo y tiene la posibilidad de viajar, es todo lo mismo, es la misma plantita, el mismo tamaño, es un laboratorio. Entonces, ¿y quién sostiene la otra diversidad? Digamos, las frutas, las verduras que consumimos y los pequeños y medianos productores, que son a los que hay que acompañar. Hoy hay una revolución muy grande y hay un grupo bien plantado que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que está organizándose para empezar a remar los derechos de estas personas que son los que sostienen la alimentación de nuestro país. No comemos solo harina, no comemos solo trigo, solo maíz, solo soja, comemos un montón de otras cosas que son necesarias y fundamentales en la alimentación de cualquier persona. Sí hay un gran tema con el trigo hoy, porque nos están modificando un alimento base de nuestra alimentación, que es el pan. Entonces, Romina, sí. Sí, ¿cuánto falta para que se implemente la ley de etiquetados? Porque ya salió, ya hubo muchísimo debate, por suerte salió, pero todavía no vemos los paquetes con el etiquetado. No, es así, se sancionó el año pasado, se reglamentó en marzo, ya está. Ahora yo también trabajo en el programa de alimentación saludable de la provincia, del Ministerio de Salud. A fin de año tenemos una capacitación para los equipos, para que podamos retransmitir toda esta información a nuestras provincias, de cómo hacer la implementación. Tienen un tiempo, porque no es que se dice, bueno, ahora todo el alimento que produciste hasta el momento, que ya está empaquetado y guardado, que ustedes saben que es un montón, porque las empresas tienen producido para un año, más o menos, claro, o más. Entonces, eso que está producido no se va a descartar, va a quedar con ese empaquetado. Lo que se va a hacer es, a partir de que se reglamentó la ley, creo que había 180 días, si no me equivoco, en que empiecen las personas, o sea, las empresas, a colocar el etiquetado. Y donde más acompaña es el pequeño productor de nuevo. Pero de las empresas, yo ya mirado muchas, no voy a decir ninguna marca, pero por ejemplo, en los lácteos va a ser una revolución, porque comíamos un montón de cosas que pensábamos que era un yogur, y termina siendo azúcar. Sí, a mí me pasó el otro día con el queso rallado, que vi un paquete de queso rallado y lo que menos tenía era queso rallado. No, es pan con sabor a queso, claro. O sea, es un almidón, ¿no? Claro. Entonces, bueno, muchos productos, y por ejemplo en los lácteos, digo eso porque por ahí uno tiene una familia, tiene hijos, y dice, bueno, ¿qué no le puede faltar al pibe? Cereales, frutas y yogur, o un lácteo. Y se van a dar cuenta que muchos de lo que hay en la góndola de los lácteos son postres azucarados, con el logo. Muchos, yo ya empecé a ver antes de que saliera la ley, fueron modificando y van a ver que dicen no tiene azúcar agregado, es artesanal, o bueno, muchas empresas van a terminar girando a tener un producto más, no deja de ser un ultraprocesado, pero por lo menos es alto en grasa, azúcar y sodio, que era lo que más o menos regula la ley. Romina, ¿y después, los tiempos para verlo en góndola? ¿Cómo? Los tiempos, digo, para ver este etiquetado en góndola aproximadamente, ¿se espera que el año que viene, se espera dentro de 2 años? Y esperemos que el año que viene. Bien. Esperemos que algunos productos que son más artesanales, que son locales, que son pequeños productores, lo puedan poner antes, porque tienen menos posibilidad de haber guardado stock, digamos. Entonces quizás ellos sea más fácil. Y que es a los que más hay que acompañar, porque tienen menos herramientas para, no sé, modificar un paquete, digamos, sale más caro, bueno, lo que sea, ¿no? De esos pequeños productores. En eso se va a ver mucho más rápido. Probablemente, y esperemos que a fin de año, principio del año que viene, ya empecemos a ver estos productos como se ven en Chile. Digamos, vos vas y agarrás cualquier producto y lo primero que ves es el logo. Y tiene que ver con un derecho.
O sea, todos nosotros y nosotras tenemos derecho a saber qué es lo que estamos comiendo, o por lo menos si nos puede enfermar o no ese consumo a largo plazo, claro, o en cantidades excesivas. Claro. Romina, y volviendo me quedé yo con la cuestión de que Tierra del Fuego produce solamente el 3% de sus alimentos. ¿Qué programas o políticas públicas vos conocés que haya, ya sea, por ejemplo, del INTA, o sea, es decir, de la cuestión del gobierno nacional en cualquiera de sus entes y también del gobierno provincial o municipal para promover que haya mayor producción de alimentos a pequeña escala, a escala familiar, como lo que venías planteando que hace la UTT, pero que nos permita incrementar la producción de alimentos en Tierra del Fuego? ¿Hay programas en ese sentido? El INTA en Tierra del Fuego ha sido el que yo creo que han tenido como esto es una opinión personal, ¿no? Pero ha tenido como una trayectoria más marcada en lo que es el acompañamiento de los productores, ¿no? Y sostenida en el tiempo. Por ahí las gestiones van cambiando, gubernamentales, municipales, entonces viene una mirada diferente, entonces se apuesta más a la producción de alimentos o menos, eso pasa en todos lados. Pero el INTA ha tenido como desde mucho tiempo una trayectoria más larga, más sostenida, acompañando a estos productores. Por supuesto que a medida que va pasando el tiempo y se va viendo la necesidad, se van habiendo más recursos humanos, que es parte de la problemática quizás que hay en Tierra del Fuego, ¿no? Que somos pocos a veces en los espacios de acompañamiento, entonces hoy el INTA está sumando gente a que pueda seguir acompañando el proceso de los productores, están pensando ya en componentes granjas, digamos que no, yo tengo hoy gallinas en mi casa y para autoconsumo, y la proteína del huevo es una proteína excelente, digamos, es de bajo costo, tiene poco impacto lo como se produce y a nivel nutricional es de alta calidad. Entonces se está empezando a hacer un acompañamiento mucho más amplio para acompañar a los productores, así como hoy podemos ver producción de hongos, de berries, de hojas verdes. Y también pensar en que hay personas que hace muchísimo tiempo que están produciendo. Nosotros tenemos así por ahí como el ejemplo de Francisco en Río Grande. Sí, vos sabés que te iba a dar ese ejemplo, te iba a dar justo el ejemplo de Pancho Barría, porque nosotros aquí en la radio tenemos un podcast que se llama Y Ahora, que hace Paulina, que tiene un emprendimiento que se llama Ushuaia Green, y el último capítulo, o el anteúltimo capítulo en realidad, es una entrevista que le hace a Pancho Barría, que está en Río Grande. Y bueno, el tipo cuenta, digamos, todo lo que él hace para producir alimentos, y me contaban, porque yo no soy muy, digamos, no es un tema que yo conozca demasiado, pero que cuando venía acá, porque la pandemia medio que le frenó su movida, venía a una biblioteca popular, no me acuerdo si era la Storni o cuál, y que se armaban filas de gente para poder comprar los alimentos, porque, o sea, te vende vegetales y hortalizas y qué sé yo, de mucho sabor, de buena calidad, sin ningún agroquímico ni nada, y de gran tamaño también, ¿no? Como que se desarrollan bien. Sí, él tiene un conocimiento increíble, como muchos otros productores. Acá también está Héctor Vargas, que hace papines y hace mucho tiempo. Tienen semillas que están súper adaptadas al clima, que vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Ellos son nuestra riqueza, deberían, tanto sus semillas como su producción, como ellos deberían ser ciudadanos ilustres de las ciudades y pensarlos así, porque son los que han sostenido. Si no me equivoco, Héctor, cuando le preguntamos, muchos de los papines los habían traído su papá cuando vinieron en el 43, o sea, ellos tienen semillas adaptadas al clima. En Francisco también, de hecho ahora las está comercializando, está viniendo a la biblioteca, yo creo que el mes pasado estuvo, que fue cuando yo lo vi, no sé si ahora está viniendo, por ahí eso le pueden preguntar a los chicos del colectivo de Huerta Urbana y de la biblioteca Alfonsín Storni, que la verdad que vienen haciendo un trabajo que también es necesario, que es el comunitario, el sociocomunitario, ¿no? Transmitir del boca en boca. Transmitir en el compartir, transmitir en actividades para los más chicos, abrir los espacios sociocomunitarios a pensar la producción de alimentos. Guillermo también, que está en la biblioteca, digamos, esos son los actores fundamentales de la soberanía alimentaria, ¿no? Son, digamos, como un patrimonio. También se está tratando de gestionar que hayan bibliotecas, espacios donde se guarden las semillas, donde podamos tener un resguardo de la universidad. Sí, se me ocurre por ahí que esté escuchando alguna... Tenemos un ruidito por ahí. Sí.
Escucho que por ahí podría estar escuchando algún vecino o vecina de nuestra ciudad y pensando, bueno, quiero empezar a tener una huerta chiquita en el patio de casa o en algún plantero que tenga. ¿Qué necesita ese vecino para arrancar? ¿Qué es lo mínimo que necesitas para poder iniciar esa producción en tu casa? Ganas, eso es lo fundamental. Yo creo que vieron con la voluntad y con encontrarte con otros que están u otras que están en la misma situación, uno ya, este espacio de la biblioteca funciona para eso. Si uno quiere aprender y si quiere compartir, hay un grupo de WhatsApp también donde se intercambian todos los conocimientos. Está Francisco en ese grupo, está Héctor, estaba Facundo Soro, había varios productores, no me quiero olvidar a ninguno, pero había un montón de personas que estaban produciendo y otras que estaban aprendiendo y otras que son impulsadores y traccionadores, digamos, y ahí vas intercambiando el conocimiento. También puedes acercarte al INTA y pedir digamos, solicitar algún tipo de información, pero en el día a día, con los medios de comunicación que hoy tenemos, como por ejemplo un WhatsApp, uno se va empapando del tema. Y sí hay un tema como fundamental que es la tierra, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, quiero un cantero. Llenar un cantero de tierra es como, bueno, ¿por a dónde voy a buscar esa tierra? Si la compro es carísima, y eso me parece que es un debate que nos debemos desde muchos espacios a nivel municipal y provincial, es que no accedemos a llenar un cantero así nomás. O sea, el que sabe, el que lo hace, o la gitaneó de algún lado, o sea, la consiguió de algún lado, la hizo compost, digamos, y de hecho en muchos lugares, digamos, hay gente que si vos vas a cualquier espacio verde no podés sacar la tierra, digamos, es un tema. Eso me parece que como inicio, si quiero armar un cantero grande, lo tengo que tener previsto. Y después pensar en la estacionalidad de Tierra del Fuego, ¿no? El invierno es un momento para el adentro, para el pensar, planificar, empezar a tener el compost, empezar a pensar en esa tierra, en el lugar, y después una época estival en donde se produce la mayoría de lo que se puede producir. Pero hoy estamos tratando... Es posible que dejar de comprar la verdura, por lo menos las frutas, por ahí las frutas no, pero las verduras en estos grandes supermercados que se la pasan remarcando, ¿es posible aquí en Ushuaia, en Tierra del Fuego? Es muy ambicioso porque no sé si vamos a poder producir la cantidad de frutas y verduras que se necesitan para la población que tenemos. No, digo como familia. Y como familia tenés hay otro problema, digamos, es el espacio que uno tiene. Vivimos en lugares muy reducidos, la mayoría alquila, digamos, una población que no tiene su vivienda propia, entonces es muy complejo producir. Hay muchos que sí producen, que llegan con algún alimento, por ejemplo papas, que es bastante sencillo, o ajos, que eso uno lo puede tener en su casa, pero no es probable en este momento en Tierra del Fuego que produzcamos en una casa la mayoría de las verduras que consumimos. Sí, una gran parte, y a medida que uno va avanzando y se va poniendo más canchero, probablemente pueda producir mucho más. Al principio es difícil producir su propio alimento. Es a veces hasta frustrante, vos decís, bueno, estoy esperando que salga y no sé, y no salió nada. Después con el tiempo uno va teniendo su propia semilla y que está adaptada a esa tierra que ya tiene ahí, entonces es más fácil. Hoy no sé si hay alguna familia, me encantaría conocer si hay alguna familia que puede autoabastecerse de toda la fruta y verdura que debiera consumir, porque está eso también, ¿no? Lo que consumimos y lo que debemos consumir. Claro. Piensen que la recomendación son 5 porciones en el día de frutas y verduras. No la comemos ni siquiera lejísimos, no alcanza. Re lejos. Estamos muy lejos. No solamente acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego, ¿no? A nivel país, claro. A nivel mundial. Por ahí la última de mi parte, ¿a qué fruta pues se puede plantar acá y que tenga algún tipo de resultado positivo? Y las berries ahora se están ahí en auge, todo lo que es frutos rojos, por ejemplo, frambuesas, cerezas, casis, corinto, creo que está el casis magallánico también, o sea, frutos rojos van muy bien. Y está bueno porque se pueden usar como cercos vivos, frenar un poco el aire del viento en la huerta. Perdón, ¿qué son cercos vivos? Es como que haces, la propia planta te sirve como de cerco.
Ah, bien, bien. ¿No? Si tenés un cerco, claro, lo cubrís con eso. Hay muchísimos. Uno cuando empieza a mirar, se empieza a dar cuenta. De hecho, no me acuerdo qué radio fue la que fui una vez que nos quedamos juntando frambuesas afuera, porque tenían una planta gigante en todo el patio. La nuestra no, la nuestra tiene unos lupinos que... Tengo a alguien que no son permanentemente me dice que hay que sacarlos a la mierda, los lupinos, porque encima son exóticos y qué sé yo, pero bueno, pueden poner plantitas de frambuesa. Acá alquilamos, Solo que ¿viste? Acá también alquilamos. Necesita un mínimo de cuidado, ¿vieron? Porque si no, como todas las plantas necesitan como un mimo. Bueno, yo estoy seguro que la gente que propone, la gente es un mensaje, esto estoy haciendo en realidad a través tuyo, Romina, la gente que propone que yo saque esa planta y ponga otra, puede encargarse de cuidarla. Claro. También las cerezas están ahí como funcionando, creo que en Torben están funcionando mucho mejor. Yo voto por cereza, Hay en algunos árboles de algunos antiguos pobladores, tanto por Gobernador Paz como por Rudeloqui, uno se va atento, empieza a ver que muchos jardines tienen, por ejemplo, cerezos, manzanas. A ver, también desterrar un poco el mito que esa manzana no sirve. Hay muchos emprendedores haciendo sidra, haciendo vinagre, haciendo como encurtidos. Bueno, son otras formas de consumir lo que se da. Muchos las consumen crudas, son más ácidas, o las puedes hacer asadas, y hay un montón de árboles de manzanos cuando uno va... Lo que pasa es que uno empieza a tener un ojo más afinado a medida que le va interesando el tema, ¿no? Dice, bueno, allá en tal casa hay manzana, en tal lugar hay árboles de cerezo. La fruta es más compleja, porque muchas de las frutas que consumimos no se dan en Tierra del Fuego, la mayoría. Claro. Entonces hay que, bueno, buscarle la vuelta. Entiendo. Hay como un paradigma que es que la tierra donde vivís es lo que te da lo que necesitas. Entonces, bueno, si uno tuviera frambuesas, las consume crudas en helado. Nosotros en casa las hacemos de helado, de frambuesa, y las mermeladas. Es una forma de conservarlo en la época en la que ya no tenés la producción de frambuesas. Frutillas en todo lo que es Almanza y Punta Paraná están haciendo una producción grande de frutillas y de berries, digamos, frutillas creo, pero hay varias propuestas, y de hecho el INTA, si no me equivoco, estaría bueno que le hagan una entrevista a los chicos que tienen un montón de conocimientos, que conocen productores, están trabajando con berries también, haciendo como, todo está también, se va investigando, se va como, hay muchos productores que ya lo están haciendo, pero también todo el tiempo uno está buscando la tecnología para poder desarrollarlo mejor en el territorio. Y ahí los pibes del INTA saben un montón. Los hongos están dando re bien. O necesitaba otra tecnología. Está bueno. Pero... Romina, bueno, dale, muchas gracias, porque la verdad que muy claro bueno, toda esta cuestión de la guerra, como decíamos, abre estos debates, así que está bueno también poder hablar con una persona profesional que además está militando la cuestión acá desde lo local, ¿no? Y quedarnos un poco con eso, con la necesidad de que la provincia tenga un desarrollo más grande de su producción de alimentos para poder propender esa soberanía dentro de lo regional nuestro, pero también para discutir, ¿no? Cuestiones de etiquetado y concentración y qué es lo que comemos. Así que te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos prestaste para poder darnos un poquito más de claridad. Yo les propondría que piensen en estos productores y productoras que están trabajando, porque es interesante darle voz a esas personas, ¿no? Como que empiezan a estar más activos en la comunidad, a retransmitir sus ganas, su empeño, su fuerza. Es como bastante, a veces es bastante crudo el trabajar la tierra en climas como los nuestros. Desde las cátedras del Libre de la Universidad Nacional, en la parte coordino junto con Peter, y tenemos un equipo de personas que nos están acompañando, de alumnos y demás, así como el colectivo USIN. Es como, siempre sostenemos que no solamente la interdisciplina, ¿no? Muchas personas que tienen una profesión y que están pensando en algo, sino la transdisciplina, de todas estas personas que hoy no están reconocidas, que son los que producen. Imagínense, volvemos a esto, el patrimonio, que es una semilla de un papín que se está sembrando en nuestro suelo desde el 43. Claro. Entonces esas personas son las que hay que constantemente estar escuchando, y que son las que
siguen traccionando y hasta muchas veces ha sido invisibilizado su trabajo, ¿no? Porque uno decía, no, en Tierra del Fuego no se produce nada. No, ¿cómo? Hay un montón de gente que se produce poco, pero no se produce nada. Entonces, y grupos como los de la Biblioteca Verde, que son grupos sociocomunitarios, que imagínense lo que cuesta muchos de esos espacios que son ad honorem muchas veces, entonces es uno, me voy el fin de semana a trabajar, bueno, dejo a mi familia, o me la llevo, que es la idea de los pibes, de los chicos de la Biblia, lo que puedes hacer con tu familia y sostengas ese espacio, digamos, todos estos actores comunitarios son los más importantes. Nosotros somos, de hecho, soy casi una portavoz, trato de ser de eso, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y... Gracias a vos por haber sido la portavoz, y obviamente que vamos a tener en cuenta lo que nos decís para poder profundizar en el tema, que es un tema que nos interesa mucho. Muchas gracias por el tiempo que nos prestaste. Bueno, gracias, Romina, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, la palabra de Romina Cortés, licenciada en nutrición, es integrante del colectivo USIN, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Interesante, y nos dejó además tarea para la casa, así que lo vamos a ir tener en cuenta como para poder seguir, bueno, discutiendo, digamos, esta temática que es lo que hace que le podamos quitar un poquito de poder a los Brown.